Bienvenidos. En esta serie de videos vamos a trabajar lo que es un método de conversión de una expresión regular hacia un autómata finito no determinista, aunque en realidad es un autómata finito con vacíos. Si queremos acortarlo, podemos utilizar esta expresión, autómata finito no determinista y además vacío. A este se le conoce como algoritmo de Thomson o construcción de Thomson en honor a su creador. Bien, entonces, este es un tema de la teoría matemática de la computación, entonces vamos a hablar de eso, de teoría. ¿Cómo empieza a definirse un lenguaje? Un lenguaje empieza a definirse a partir de un alfabeto. Entonces, matemáticamente el símbolo que se utiliza es sigma mayúscula del alfabeto griego. Esto quiere decir que un lenguaje formal empieza con un alfabeto. Inclusive si queremos formalizar un idioma, pues también empieza desde un alfabeto, ¿no? Entonces el idioma español tiene su alfabeto, el idioma inglés tiene su alfabeto, el ruso, el japonés tiene su alfabeto. Quiere decir que si nosotros queremos aprender un nuevo idioma, tenemos primero tenemos que conocer la grafía de su alfabeto. Bien, entonces matemáticamente es este símbolo. ¿Cuál es el paso siguiente? Tanto en un lenguaje formal como un idioma, pues necesitamos formar cadenas. Entonces vamos a aplicar la operación cerradura estrella, que quiere decir repetir 0 o n veces las construcciones del alfabeto. Entonces con esto se pueden formar cadenas. Ahora, ¿cuál es la primera definición del lenguaje formal? Bueno, pues tomar un subconjunto de esas cadenas y generar un lenguaje. A esto se le conoce como lenguaje formal. Y un lenguaje formal es un subconjunto. Entonces, por estar dentro de la teoría de conjuntos, a un lenguaje se le puede unir, se le puede intersectar, se le puede diferenciar, se le puede complementar, se le puede repetir. Hay dos cerraduras, 0 o n veces, 1 o n veces. Se le puede concatenar, se le puede hacer un producto cartesiano y diferentes operaciones. Entonces, un lenguaje es un conjunto y por lo tanto se le pueden aplicar todas estas operaciones. Muy bien, entonces llega Chomsky y dice, ok, es un conjunto, pero no tiene utilidad, por ejemplo, que lo intersectes, que le hagas una diferencia, que lo complementes, que le hagas un producto cartesiano, pero sí tiene utilidad que lo unas, que lo repitas y que lo concatenes. Entonces surge lo que es el lenguaje regular. Entonces tenemos el lenguaje formal como tal y ya con estas 4 operaciones tenemos un lenguaje regular. Este lenguaje es el que tiene aplicaciones hacia la teoría matemática de la computación. Un lenguaje regular es muy importante porque define la etapa del léxico de un lenguaje de programación. Entonces, he ahí su importancia. Ahora, ¿con qué puedo modelar un lenguaje regular? Teóricamente lo puedo modelar con una expresión regular. ¿Sale? Lo puedo modelar con una expresión regular. Y lo puedo implementar con un autómata finito. Esto ya es una máquina. Esto ya es una máquina. ¿De acuerdo? Siguen siendo matemáticas, pero esa máquina al final va a acabar en una tabla y esa tabla se puede programar. Entonces, esto es teórico, matemático, y esto ya es implementación hacia un programa de computadora. Muy bien, entonces tenemos el lenguaje regular, tenemos el modelo matemático y tenemos la máquina de implementación. Entonces, este es el primer lenguaje dentro de la jerarquía de Chomsky, son 4, ya se ha tratado ese tema.
Entonces quiere decir que si trabajan en el mismo nivel de lenguaje, que es el lenguaje regular, tiene que haber algo que permita la equivalencia entre una expresión regular y entre un autómata finito. Entonces, eso es lo que se va a trabajar en esta serie de videos.